Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rafut en esta nueva etapa en la que os doy las gracias por acompañarme. Y bueno, hoy vamos a hablar del Barça, hoy vamos a hablar además del entrenador del Barça, de Hansi Flick, porque hay entrenadores que organizan, hay entrenadores que motivan y luego está Hansi Flick. Hansi Flick es el alquimista del Barça, Hansi Flick es... yo diría el alquimista del fútbol, sobre todo en la última época en la que muy pocos han conseguido lo que está consiguiendo Hansi Flick, ya que es el rey Midas del fútbol. Ha demostrado que es un tipo que convierte en oro todo lo que toca. El nuevo líder del Barça no solo dirige, sino que además resucita jugadores. Lo demostró el año pasado. Lo vimos con, por ejemplo, Lewandowski. Lo vimos con Frenkie de Jong, que al principio todo el mundo lo tenía defenestrado. Nadie quería saber nada de este Frenkie de Jong, que el año pasado, como dice Kolde, se dedicaba a viajar por el mundo, viajar por Europa, a llevar su maleta de un sitio a otro y a ver ciudades, pero no a jugar al fútbol, hasta que Hansi Flick, emperrado en sacarle a este jugador su máximo potencial, cuando, como digo, la mayoría no confiábamos en que fuera a ser posible, y demostró que sí que lo era. Yo creo que desde su época en el Ajax no hemos visto un Frenkie de Jong igual. O sea, con ese peso, esa importancia en la dirección del balón, del juego, perdón, que además al principio era incluso suplente de Casado. Y pensábamos también que nunca le quitaría el puesto a Casado. Y ahí volvió Frenkie de Jong para hacerse con el puesto. Incluso, por ejemplo, jugadores como Ferran Torres, el Tiburón. ¿Quién nos iba a decir que el Tiburón iba a dar el año pasado el nivel que dio? Anotando montones de goles, además muchos de ellos importantes. Y convirtiéndose hoy en un jugador para esta temporada, pieza yo creo que imprescindible en el esquema del Fútbol Club Barcelona y de cómo concibe Flick la temporada. Es cierto que ha llegado Marcus Rashford, que luego hablaremos de él, porque es otro reto que tiene Hansi Flick, y mi apuesta es que, como digo, luego lo comentamos, pero mi apuesta es que lo va a resucitar también. Y bueno, ahora después lo comentamos, no te vayas, lo vamos a comentar en breve. Pero, por ejemplo, jugadores también como Eric García, vamos a nombrar algunos, pero bueno, podría ser otro ejemplo, ¿no? Eric García, que pasó de ser un jugador sin más, un jugador que bueno, que tal, a terminar la temporada como otro jugador importantísimo, demostrando que podría incluso en partidos importantes ocupar el lateral derecho al nivel, o no al nivel de Koundé, porque eso son palabras mayores, ya que Koundé el año pasado, junto con Afrak, para mí, seguramente sería de los mejores laterales del mundo en la temporada pasada. Pero sí que rayando un grandísimo nivel como lateral derecho también. Además jugó en el central y lo hizo muy bien también cuando jugó en el centro del campo de pivote. O sea, todo eso se lo atribuimos al gran Hansi Flick. Y es que Hansi Flick no ficha. Hansi Flick ha llegado a un equipo en el que cuando llegó, bueno, llegó el año pasado, pero cuando llegó sabía, porque bueno, era pública y notoria la situación del Barcelona, de prácticamente imposibilidad de fichar por problemas económicos, muy difícil el tema de inscribir jugadores, que este año pues también están teniendo sus dificultades, y llegó sabiendo que tenía una plantilla joven, que tenía que tirar de cantera, y teníamos muchas expectativas con ver qué iba a ser capaz de hacer con todos esos canteranos, con los jugadores que tenía en plantilla, como Rafinha. Bueno, no hemos hablado de la recuperación de Rafinha, ese es otro. Ha convertido a Rafinha, que era un buen jugador, lo ha convertido en otro de los mejores jugadores del mundo en la temporada pasada. Rafinha, seguramente, junto con Pedri y Lamine Yamal, los tres mejores jugadores del Barça, y en su posición, pues de los mejores jugadores del mundo el año pasado, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Otro rescate clarísimo, y que habla pues de este alquimista, ¿no? De este rey Midas, de este entrenador que convierte en oro todo lo que toca. Y bueno, este año, como decíamos antes, tiene bueno, por delante retos también, no sé si decirlo difíciles, porque yo de verdad creo que un jugador que ha demostrado lo que ha demostrado tanto en el Manchester United en el pasado como en la selección inglesa, como es Marcus Rashford, yo creo que sabiendo todos lo que sabemos de lo que es capaz Marcus Rashford, yo creo que no va a ser difícil que, viendo también lo bien que se le da esto de rescatar jugadores,
no va a ser difícil que lo ponga a bailar rápido, además rápido, a un nivel altísimo a Marcus Rashford. Ya lo vimos ayer contra el Vissel Kobe debutar, jugar unos minutitos en un amistoso y empezaron a verse destellos de un jugador que creo que también va a ayudar el que él esté ahora mismo donde quiere estar. Creo que le hacía muchísima ilusión venir al FC Barcelona. Creo que estaba muy cansado ya de su etapa en Manchester. Rubén Amorim, el entrenador luso del Manchester, dijo el portugués que no lo quería poner ya y que pondría antes, creo que dijo, al entrenador de porteros antes que a Marcus Rashford. Entonces, bueno, ya salió, como sabéis, al Aston Villa y en los villanos lo hizo muy bien. Media temporada en la que marcó goles, hizo un partidazo en Champions contra el PSG. Eso fue a nada, hace pocos meses que fue capaz de jugar ese nivel. Y como digo, estando en un equipo en el que está feliz, en donde quería estar, creo que se dan todas las condiciones para que ya sea embandado por el centro. Hansi Flick le saque otra vez el partido brutal que yo creo que se le puede sacar a Marcus. Mi apuesta, ya os lo digo hoy, espero que esto envejezca bien. Creo que Marcus Rashford va a ser un jugador muy importante y que le va a salir muy barato al Barça, que como sabéis es un jugador que ha llegado cedido y que la opción de compra ahora no recuerdo si está en torno a 30-35 millones, que no es obligatoria, pero que si Hansi Flick es capaz de recuperarlo, el Barça yo creo que ejecutará esa cláusula y va a tener un grandísimo delantero de primer nivel por 4 duros, porque realmente un jugador, si de verdad Marcus Rashford vuelve a ser el que fue, el jugador importante que fue en la Premier League, en la Liga Española con el Barça y en Europa, en la Champions y demás, ese jugador era un jugador de 90-100 millones. Si ahora lo recupera por 30 que tenga que pagar el Barça, estamos hablando de que es una ganga, ¿vale? Entonces vamos a ver si es capaz, pero yo creo que está en el sitio adecuado, con el entrenador adecuado y que todas las condiciones se dan para que sea así. Y luego, bueno, Hansi Flick tiene por delante también la opción de enseñarnos y de poner en el sitio en el que muy pocos son capaces de poner a jugadores muy jóvenes. Primero porque es un entrenador que da la oportunidad a los jóvenes, como en su día fue Xavi Hernández, que no nos olvidemos que fue, bueno, artífice de jugadores, de sacar jugadores de la cantera y de ponerlos en el primer equipo. Bueno, el propio Lamine Yamal. Lo que pasa que es verdad que era un momento quizá de más urgencia, en el que había que tirar más de cantera que en el momento actual, donde, bueno, pues aún se puede fichar alguna cosita, como el caso de Marcus y demás, o el propio Joan García, que también se ha pagado por él, no dinerales, pero se compran cositas. Pero ahora tenemos a Pedro Fernández, que yo creo que este Dro, con ese carisma, ese jugador de la cantera que también debutó contra el Vissel Kobe ayer, y que yo creo que yo y todos los barcelonistas teníamos muchísimas ganas de ver, y que dejó, aparte del gol, que marcó un golazo, dejó destellos de lo que es ese jugador cantera Barça, ese jugador que se pone en el centro, incluso recordó en movimientos al propio Pedri, el que él dice que es su ídolo, y con ese descaro que es muy difícil ver en jugadores de esa edad, como en su momento pasaba con Lamine Yamal, ese pedir el balón todo el rato y tomar buenas decisiones. Yo creo que Flick va a hacer de este jugador, si todo va bien, si no se tuerce, va a hacer de este jugador otra pepita de oro bien pulida, otro diamante bien pulido, y estoy deseando ver qué es capaz de hacer con él. Y por otro lado tenemos a Rooney, que ayer debutó también con el Barça y que también dejó destellos de lo que es capaz de hacer. Ya jugó Champions en el pasado este jugador, y bueno, viene de una liga menor, viene de una lesión, pero yo creo que ayer, después de la rueda de prensa, ayer el mismo Hansi Flick decía que si el jugador se lo gana va a tener sitio en el primer equipo, porque en principio venía para ocupar ficha del B, pero yo creo que este jugador, si raya este nivel, estará en el primer equipo. Seguramente en el banquillo la mayoría de partidos, porque viene a ser suplente, de Lamine Yamal, y eso va a ser muy difícil que le quite el puesto, a no ser que haya alguna desgracia o que Lamine se lesione o tal, pero en principio, bueno, también para rotaciones, ¿no? Que es lo bueno que tiene el Barça este año, que tiene un buen segundo equipo, y es fácil de que si hay días como pasó el año pasado en Valladolid, que tuvo que poner un equipo B, Hansi Flick, para dar descanso al primer equipo, y luego el equipo B no respondió también porque había demasiado canterano y este año. Ayer mismo, en el partido contra el Vissel Kobe, demostró Hansi Flick que puede poner un 11 de suplentes
que daría un grandísimo nivel. Estoy deseando ver qué es capaz también de hacer con los nuevos y hasta dónde vamos a ver brillar a Marcus, hasta dónde vamos a ver brillar a Rooney, hasta dónde va a llegar ese draw en manos de este tipo que es un crack en la reconversión y en la explotación y en el pulir diamantes del Fútbol Club Barcelona como es Hansi Flick. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, suscribiros, dejadme un like, dejadme un comentario diciéndome vuestra opinión, cómo veis el Barça este año. Y si os gusta este contenido, también decídmelo para que siga subiendo cositas. No me he olvidado de las parodias, subiré contenido de más equipos, pero este año me apetece centrarme un poquito en el Fútbol Club Barcelona porque a raíz de una serie de cosas que han pasado en mi vida me he enganchado mucho con este equipo. Además ha coincidido una etapa en la que juegan bien y eso es maravilloso, así que se ha despertado aún más mi lado culé y yo como narrador, como comunicador, como ese lado de periodista deportivo que tengo en mi interior por haber trabajado de eso, pues se me despierta con este Barça y me apetece contaros cosas. Así que si os gusta, como digo, hacedmelo saber y yo pues seguiré haciendo este contenido de vez en cuando. Os mando un besito, sed felices, cuidaos mucho, chao, chao. Es el de casa, juega mejor.